Paz de Cristo, iglesia, hermanos, amigos, bendiciones a todos. Espero que en este día se encuentren bien, gozando de salud y de las bendiciones de Dios. Hoy una vez más quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que les sea de mucha bendición. Ya me había tomado algunas semanas que no había grabado un video, pero pues estaba esperando que el Señor pusiera en mi corazón algo especial, algo que pudiera yo compartirles. Y en esta hora creo que el Señor ha puesto algo en mi corazón que yo sé que va a ser de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Y en este día pues quiero empezar un tema nuevo, un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo quiero compartir con ustedes, el cual tiene por nombre Verdaderos Adoradores. Y hoy quiero empezar esta primera parte, que va a ser dos partes de este tema, Verdaderos Adoradores. Y yo espero que este video les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están mirando, a cada uno de los que aún me están siguiendo a través de este canal de YouTube de Grupo de Vida Ramírez. Y pues yo les agradezco a todos aquellos que han estado mirando estos videos. Es una bendición para mí, es una bendición para nosotros, para mi grupo de vida, para todos nosotros que estemos compartiendo de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles, como dije, el tema Verdaderos Adoradores. Este mensaje es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo he estado meditando en él. Y yo quiero que leamos la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Una escritura muy conocida, una escritura que se ha leído mucho, tal vez ya han escuchado algunos de ustedes mucho acerca de este tema, pero yo quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y dice así la palabra de Dios, y esta palabra pues es una conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana que nos relata aquí el evangelista Juan. Y entonces Juan capítulo 4 versos 23 al 24 dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo quiero que lo leamos una vez más y dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Verdaderos adoradores. Ese es el tema. Amén. Juan capítulo 4 versos 1 al 30 es un pasaje muy interesante porque nos relata la conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana, que para los judíos de esa época era una mujer que sería considerada una mujer pagana, una mujer pecadora, una mujer sin derecho a la bendición de Abraham. Además, los judíos creían que solo ellos eran merecedores de la bendición y de la protección de Dios y nadie más. Para los judíos esta mujer era considerada, esta mujer con la cual comienza Jesús a tener una conversación en este día, en este pasaje que nos relata aquí el evangelista Juan. Para los judíos esta mujer, esta raza, los samaritanos eran considerados como gente pagana, como gente alejada de la gracia de Dios, como gente que no merecían la bendición de Dios a través de Abraham, a través de aquel padre de ellos que Dios le había prometido que lo iba a bendecir y que iba a bendecir a su descendencia. Para ellos esta mujer era una mujer pecadora, una mujer pagana, una mujer que no tenía derecho a la bendición de Dios, a los pactos de Dios, a las promesas de Dios. Pero Jesús, como siempre, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando revelar al Padre, a la humanidad, a lo que realmente le había venido, como poniendo eso él delante de él como su principal propósito. Él comienza a platicar con esta mujer en ese pozo, en el pozo de Jacob, donde él se sentó allí para descansar. Cuando llegó esta mujer, pues él comienza para sacar agua, llegó esta mujer allí. Él comienza entonces Jesús a conversar con esta mujer y comienza a decirle: mujer, dame de beber. Y esta mujer le dice: siendo tú judío, ¿cómo me dices a mí que te dé de beber, que te dé agua? Porque pues los judíos con los samaritanos no se hablaban entre sí. Pero Jesús, rompiendo toda tradición judía, rompiendo aún las creencias religiosas judías, comienza a hablar con esta mujer y comienza a revelarle a esta mujer el propósito por el cual él había venido.
y el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra era para volver a conectar a la humanidad con el Padre en adoración y en entrega al Señor, en compromiso, en sumisión a Dios. Y el Señor comienza a platicar con esta mujer y el Señor comienza aún a decirle estas palabras. Le dice así, dice que Jesús comienza a revelarle que la hora viene y la hora es cuando el acceso para entrar a la presencia de Dios sería para todos, no importando raza, color, sexo o creencia. Jesús comienza a revelarle a esta mujer a través de esta plática, a través de esta conversación, que la hora venía y que la hora era ya, que todo aquel adorador que quisiera entrar a la presencia de Dios podría hacerlo desde ese momento ya, no importando su raza, su color, su sexo o su creencia. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a esta tierra, había venido a este mundo a revelar al Padre, a acercar a la humanidad que se había perdido, que se había alejado de Dios, a acercarla, a reconciliarla una vez más con Dios a través de la adoración, a través de la entrega, a través del sacrificio. Jesús comienza a platicar con esta mujer y comienza a revelarle todas estas cosas. Y aún le dice en su conversación que él mismo era aquel Mesías que había de venir para enseñarles a ellos el camino, para enseñarle al pueblo y a la humanidad el camino de vuelta hacia Dios, hacia aquello que se había perdido, hacia la comunión con Dios que se había perdido allá en el jardín del Edén. Entonces esta palabra adoración, de la cual yo quiero hablar en este día, del tema verdaderos adoradores, y pues la palabra adoración es una palabra muy importante que yo quiero tratar en esta hora. Y esta palabra adoración, la palabra que se muestra en este pasaje para adoradores, adorarán y adoren según los estudiosos de la Biblia, es la palabra griega proskuneo. Esa es la palabra que según los estudiosos de la Biblia, proskuneo es la palabra que se usa aquí en estos pasajes para adoradores, adorarán y adoren. Esta palabra proskuneo es muy importante y significa todo esto. Significa obediencia, amor, humillación, agradecimiento, amar con extremo, sacrificio, postrarse, inclinarse y bajarse. Todo esto es adoración, adoración a Dios, al Dios único y verdadero, al Dios que ha sido revelado a los hombres a través de Jesucristo. Proskuneo, proskuneo, esa es la palabra que se usa para una adoración verdadera. Y esta adoración verdadera tiene que ver hacia Dios con esto, con obediencia, amor, humillación, agradecimiento, amar con extremo, sacrificio, postrarse, inclinarse y bajarse. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera adoración que el Señor está buscando. Está buscando a gente de estas características, de estas condiciones, para que le adoren, para que tengan comunión con Él, para que se encuentren con Él y le den gloria, le den honra, le den alabanza. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, me trajo mucho a mí la atención cuando el Señor le pide de beber a esta mujer, y yo me quedé meditando en esas palabras y me quedé meditando y me hice yo mismo la pregunta: ¿será que para el Señor? Porque el Señor, cuando sigue uno estudiando el pasaje, el Señor luego comienza a pedirle agua a esta mujer, pero luego el Señor sigue con el tema platicando con esta mujer y le comienza a hablar de la verdadera adoración, de la adoración que el Padre busca, de la adoración que el Padre busca en aquellos adoradores que le adoran. Entonces yo meditaba en todo esto y yo puedo ver aquí que esa agua que Jesús estaba pidiendo de esta mujer, o que Dios pide de nosotros, tal vez sea nuestra adoración. Entonces yo puedo ver aquí que tal vez cuando el Señor le pidió de beber a esta mujer, no le estaba realmente pidiendo de beber a esta mujer esa agua de ese pozo donde él estaba sentado ahí a un lado de ese pozo, sino que él estaba hablando de adoración, él estaba hablando de intimidad, él estaba hablando de compromiso, de entrega, de sacrificio, de honra, de gloria a él, a su nombre. Yo creo que eso es lo que el Señor dijo cuando le dijo a esta mujer: dame de beber. Yo creo que en este día el Señor quiere decirnos a nosotros: dame de beber.
¿Y cómo es que nosotros podemos darle al Señor de beber? Pues nosotros podemos darle al Señor de beber la agua que el Señor quiere. Es nuestra adoración, es nuestro compromiso, es nuestra entrega, es nuestra alabanza, es nuestro corazón rendido delante de sus pies, es nuestra humillación delante de Él, para que Él haga con nosotros como Él quiere hacer, revelar su gloria en nosotros, revelar su luz en nosotros, para que la gente sea alcanzada, para que la gente le sea revelado aquel Dios único y verdadero, el Padre que quiere rescatarlos, que quiere bendecirlos. Según la palabra de Dios, la adoración verdadera, la adoración que Dios quiere y busca, es la adoración de corazón y no solo de cuerpo, porque el Señor mira y conoce la intención de nuestro corazón cuando nos acercamos a Él para adorarlo. Según todo lo que estamos mirando en este pasaje, cuando lo leemos ahí en Juan capítulo 4 del verso 1 al 30, toda esta conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, según la palabra de Dios, la adoración verdadera, la adoración que Dios quiere y busca, es la adoración de corazón y no solo de cuerpo. Amén. Porque el Señor mira y conoce la intención de nuestro corazón cuando nos acercamos a Él para adorarlo. El Señor mira y conoce nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos a Él para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. No solamente es arrodillarnos delante de Dios, no solamente es tirarnos en el piso, postrarnos ante Dios, levantar nuestras manos, cantar cantos a Dios con nuestros labios, darle alabanza. No solamente eso es importante, aunque es importante, no solamente eso quiere Dios de nosotros. Dios más que eso quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida, quiere todo nuestro ser, nuestro alma, nuestros sentimientos. Él quiere que verdaderamente de nosotros se produzca, de dentro de nosotros, de nuestro corazón, se produzca esa alabanza, esa adoración, esa conexión íntima hacia Dios. Él lo quiere ver dentro de nuestro corazón más que fuera de nosotros, fuera de nuestro corazón. Entonces es importantísimo cómo es que nosotros nos acercamos a Dios. Salmo 51, 17 dice así, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Estos son los sacrificios y la adoración que a Dios le agradan. Amén. El sacrificio y la adoración que a Dios le agrada es un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, un espíritu sencillo, un espíritu dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un espíritu dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, a seguir su palabra, sus mandamientos, a estar dispuesto a aprender de Dios, a estar dispuesto a ser guiado por Dios, a estar dispuesto a ser enseñado por Dios, cómo es que debe de vivir su vida, cómo es que debe de comportarse delante de Dios, cómo es que debe de comportarse delante aún de los demás, de la humanidad, de los hermanos, de la iglesia. Todo esto es los sacrificios que realmente Dios busca en nosotros. No es solamente venir al lugar donde nos congregamos, alabar a Dios, levantar nuestras manos, arrodillarnos, orar, buscar de la presencia de Dios. Aunque todo esto es bueno, no solamente es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es una conexión íntima con Él, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, donde Él pueda moverse con toda libertad y pueda hacer con nosotros todo aquello que Él quiera hacer en medio de nosotros. El Señor quiere brillar con su luz en medio de nosotros. El Señor quiere usar nuestra boca, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, para su gloria y para su honra, para glorificarse Él en esta tierra a través de nosotros. Entonces es importantísimo cómo es que nosotros nos acercamos a Dios, la condición de nuestro corazón cuando nos acercamos al Señor para adorarlo. Es importantísimo cómo es que nosotros acercamos nuestro corazón a Dios, cómo es que estamos ante Dios cuando nos acercamos a Él para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para humillarnos delante de Él. Jeremías 17:10 dice así también la palabra de Dios. Dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces dice una vez más, dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice la palabra, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor escudriña nuestra mente, el Señor prueba nuestro corazón. Al Señor, más que agradarlo con nuestros sacrificios humanos, físicos, ritualistas, religiosos, lo que Él más ve en nosotros es nuestra mente, es nuestro corazón. Si estamos nosotros verdaderamente dispuestos a alabarlo, a servirlo, a glorificarlo, eso es lo que verdaderamente el Señor busca en nosotros. Y luego dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. La posición de nuestro corazón en la adoración es lo más importante. Cuando nos acercamos al Señor para darle nuestra adoración, para darle nuestra alabanza, para exaltarlo, para bendecirlo, lo más importante es nuestro corazón. Es cómo nos acercamos a Él para alabarlo y para bendecirlo. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Adoración pagana. La adoración pagana para los judíos era esta, dice, para los judíos todo aquel que no adoraba a Jehová se consideraba pagano, idólatra y condenado sin derecho a la bendición de Abraham, sin la bendición de que Dios los haría prosperar en todo lo que hicieran. Para los judíos, todo aquel que no adoraba a Jehová el Señor, Adonai, aquel Dios que se les había sido a ellos revelado allá en el monte Sinaí, al pueblo de Israel, para ellos todo aquel que no adoraba al gran yo soy, al creador del cielo y de la tierra, al creador del universo, para ellos todo aquel que no adoraba a su Dios se consideraba como paganos, se consideraba como gente que adoraban a algo falso, a algo ficticio, algo que no era verdadero. Así ellos pensaban, y ellos miraban también que toda esta gente que no adoraba a su Dios, esta gente no merecía la bendición de Dios, no merecía la bendición de Abraham y no merecía la protección de Dios, no merecía nada de Dios. ¿Por qué? Porque no adoraban al Dios único y verdadero en el cual ellos creían. La adoración falsa, la adoración pagana que Dios rechaza es aquella en la cual no hay cambio en la vida. Otra de las cosas que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios dentro de este tema es que la adoración falsa, la adoración pagana que Dios rechaza es aquella en la cual no hay cambio en la vida. Si no hay cambio en nuestra vida cuando estamos adorando a Dios, al Dios único, al Dios verdadero, realmente esa adoración que estamos dando es falsa, no es verdadera. Si no hay cambio en nuestra vida, si nosotros no somos cambiados, nosotros no somos transformados, no cambiamos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en la forma de tratarnos los unos con los otros, en la forma de cómo miramos nosotros a la gente, si nuestra vida no cambia en todo eso, cuando decimos que estamos adorando al Dios único y verdadero, entonces quiere decir que esa adoración que nosotros estamos ofreciendo, entre comillas, según al Dios único y verdadero, eso quiere decir entonces que esa adoración es falsa, porque si no hay cambio, no hay transformación, es como si no estuviéramos realmente nosotros adorando a nadie. Hay una escritura aún en la palabra de Dios donde dice que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Amén. Entonces, si nosotros estamos adorando al Dios único y verdadero, si verdaderamente estamos adorando a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que es bueno, que es grande en misericordia, que es perdonador, que es benevolente, que es abundante en amor, en gracia, en misericordia, nosotros deberíamos convertirnos en personas de esa calidad. Deberíamos nosotros convertirnos en personas que nosotros también reflejamos todo eso que recibimos de nuestro Dios cuando nos acercamos a Él para adorarlo. La adoración que no trae cambio ni transformación a nuestra vida, dice, esa adoración es falsa, es pagana y no tiene valor ni peso alguno delante de Dios. Cuando nuestra vida no cambia, cuando nuestra vida no es transformada, aun aunque estamos adorando y bendiciendo, dizque a Dios, dizque sirviendo al Señor,
y seguimos siendo los mismos y aún seguimos viviendo en pecado y cayendo en los mismos pecados, entonces quiere decir que realmente no hemos nosotros tenido un contacto verdadero con aquel Dios que tiene poder para romper toda cadena, toda atadura, todo aquello que quiera aún mantener nuestra vida atada a las cosas de este mundo, a las tinieblas, a la oscuridad. Entonces quiere decir que realmente no hemos tenido ese encuentro verdadero con el Señor. Aquí nosotros podemos ver la vida de la mujer samaritana que fue transformada y fue cambiada después de encontrarse con Jesús el Mesías, con el Dios hecho carne, con el Dios aquel que vino a revelar el camino, la verdad y la vida. Nosotros vemos en esta mujer que después de que ella tuvo esta conversación con el Señor, con el Mesías, nosotros podemos ver cómo su vida fue cambiada, cómo su vida fue transformada, porque nos dice al final de este pasaje de San Juan capítulo 4 del verso 1 al 30, los finales de esos versículos, nosotros podemos ver cómo esta mujer, su vida fue cambiada, fue transformada, y cómo ella, de ser adúltera, de ser pecadora, de ser una mujer pagana, cómo ella comenzó a predicarle a la gente acerca de Jesús, y cómo comenzó a hablarle aún a los hombres de que ella había encontrado al Mesías y de que tal vez sí era el Mesías con el que ella se había encontrado. Y luego ella llevó a mucha gente al Señor, y dice la palabra de Dios que el Señor se quedó allí con ellos. Nosotros vemos cómo esta mujer, después de que tuvo este encuentro con Jesús, su vida fue cambiada, fue transformada, se convirtió en una mujer evangelista, en una mujer que comenzó a llevar a los hombres, que comenzó a llevar a mucha gente a los pies del Señor, al encuentro con el Señor. Bueno, nuestra vida debe de ser igual, nuestra vida debe de ser cambiada, nuestra vida debe ser transformada si nosotros verdaderamente estamos adorando al Señor. Cada vez que nosotros subimos a la presencia de Dios en adoración, en oración, para encontrarnos con el Señor, nosotros debemos de bajar de ese monte, de esa presencia de Dios. Nosotros debemos bajar transformados, debemos bajar diferentes, debemos pensar diferente, debemos amar a la gente como Jesús la amó, debemos tener misericordia de la gente como Jesús tuvo misericordia de la gente, debemos obrar de la manera que Jesús estaba obrando cuando Él estaba aquí en la tierra, debemos caminar como el Señor caminó aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando esta mujer tuvo ese encuentro con la fuente de vida, que es Jesús, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Y esta mujer que anteriormente creía que estaba adorando a Dios, creía que los samaritanos estaban adorando a Dios allá en el monte Gerizim. Ella creía que estaban adorando al Dios único y verdadero. Pero después de que ella tiene esta conversación con Jesús, ella se da cuenta de que realmente había estado adorando a algo falso, a algo que no era verdadero. Pero después que tuvo este encuentro con Jesús, esa mujer se convirtió en una verdadera adoradora, en una seguidora del Señor, en una seguidora de Jesús, en una seguidora de los planes y propósitos de Dios. Bueno, así debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser una verdadera adoración delante de Dios, de entrega, de compromiso, de sacrificio, de amor con extremo hacia el Señor, de nosotros querer hacer la voluntad de Dios y seguir al Señor, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque muchas veces no queramos hacerlo, aunque vaya aún en contra aún de nuestra voluntad. Nosotros para darle al Señor ese sacrificio y esa alabanza que Él quiere de nosotros, nosotros debemos de dejarnos ser movidos por el Espíritu de Dios. Amén. La verdadera adoración. Jesús le enseñó a la mujer samaritana que la adoración verdadera al verdadero Dios debe ser de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, y no solo de boca o de cuerpo. Jesús le dijo a la mujer samaritana que para adorar de verdad se tiene que conocer a Dios de verdad. Para adorar de verdad se tiene que conocer al Dios verdadero. Nosotros no podemos dar una adoración verdadera si no conocemos al Dios verdadero. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran a quien no saben, nosotros adoramos a quien sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Jesús le enseñó a esta mujer que los judíos realmente sabían a quién adoraban, al verdadero, al único, al eterno, aquel que los había bendecido a través de Abraham. Amén. Cuando nos encontramos con el Padre a través de Jesús, en verdadera adoración somos transformados. Amén. Nosotros no podemos venir delante de la presencia del Padre si no es a través solamente de Jesús. Y Jesús dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para poder nosotros adorar al Padre en espíritu y en verdad, necesitamos venir ante la presencia del Señor Jesucristo para poder nosotros tener comunión con Dios. Los verdaderos adoradores son aquellos que no se rinden, que luchan, que son valientes, fuertes, decididos, llenos de fe, que se entregan su vida en adoración al Señor para hacer su voluntad. Los verdaderos adoradores son aquellos que no se quejan contra Dios, aun cuando no ven una salida a su problema o situación. Amén. Los verdaderos adoradores son aquellos que no se quejan contra Dios, aun cuando no ven una salida a su problema o situación. Amén. Los verdaderos adoradores, aquellos que agradan a Dios, aquellos que Dios busca, son aquellos que aunque estén pasando por problema, por dificultad, por una situación difícil, por una situación donde ellos no ven la salida, que en vez de quejarse en contra de Dios por todo eso que los está atacando aún, que los está rodeando, que en vez de quejarse de todo eso, ellos adoran a Dios y ellos buscan de la presencia de Dios y ellos oran a Dios y piden a Dios que les ayude, que los levante, que esté con ellos, aún en medio de la tribulación, de la prueba, de la lucha, de todo aún lo que se está viviendo hoy día. Nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida. Si nosotros no nos quejamos en contra de Dios por todo lo que estamos viviendo hoy día, tal vez porque se ha perdido el trabajo, tal vez porque nos hemos enfermado o hemos tenido familiares que se han enfermado, hemos perdido aún familiares o aún todo esto que se está viviendo, que está afectando muchas cosas alrededor de nosotros, la economía, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia. Si nosotros no nos quejamos en contra de Dios por todo esto que está pasando, sino que lo adoramos, lo bendecimos y lo exaltamos, el Señor promete estar con nosotros, el Señor promete ayudarnos, el Señor promete que Él nos va a dar a nosotros las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para poder salir adelante aún en medio de toda esta dificultad, aún en medio de toda esta crisis, aún en medio de todo este caos. El Señor promete que si nosotros lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos, nos humillamos a Él para hacer su voluntad, para seguir creyendo, teniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, de que Él tiene el control de todas las cosas, el Señor promete que Él va a estar con nosotros. Amén, iglesia. Yo quiero terminar aquí por hoy este tema y quiero continuar con la ayuda de Dios un próximo video hablando acerca de este mismo tema, verdaderos adoradores, y espero que en este día este tema les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estarán mirando este video. Y yo quiero orar para terminar y yo quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes y darles una vez más gracias por estar mirando estos videos, estas enseñanzas, estas predicaciones. Y yo les invito a que si ustedes quieren compartir estos videos también con algún familiar, con algún amigo, pueden hacerlo y yo creo que será de mucha bendición a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estar en tu presencia, compartiendo de tu palabra. Padre, yo te doy gracias por mi congregación. Yo te doy gracias por mi grupo de vida, por cada familia, Señor. Te bendigo, Padre, bendigo mi congregación, bendigo mi grupo de vida, bendigo a todo aquel que mirará este video. Declaro bendición, declaro tu presencia, declaro, Señor, que esta palabra ha de hacer algo especial en la vida de cada uno de ellos. Señor, toca su entendimiento, toca el corazón de cada oyente, de cada persona, Señor, que está mirando este video, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, iglesia, Dios le bendiga, el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.